Zona VIP, un programa para gente importante. Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Danilo Saborío Porras y estamos en su programa VIP, un programa para gente muy importante. Y hablando de gente muy importante, hoy tenemos a alguien que nunca en mi mente me hubiera imaginado que hubiera estado entrevistando yo. Les voy a decir por qué. Porque cuando yo era chiquitito, yo tenía como unos 10 años, era mi ídolo, pianista, ministro de alabanza, pastor, y hoy lo tengo acá, Rodrigo Montero. Danilo, ¿Cómo está? Dios me lo muy bien, bendiga. gracias. Para mí es un honor tenerte acá en Entonces este yo programa. soy VIP. VIP, Eso. ¿verdad? Y también Qué bueno. quiero aclarar una cosa, Sí. ¿verdad? Cuando dije que cuando yo era pequeñito, usted era mi ídolo, lo que le quiero decir es que a la gente también es que usted era muy joven, usted tenía como unos 14, 15 años, ¿verdad? Para salvar la torta que me acabo de jalar, ¿verdad? pero no hay problema, puedes decir cuánto te llevo de edad, ¿verdad? Bueno, Bastante. me lleva como unos 30 años por ahí. Sí. Bueno, sí. hoy acá, Riquito, estamos tertuleando acá en este lugar. Quiero presentarles a la gente quién es Rigo Montero. Hay mucha gente que no te conoce, hay mucha gente que tal vez sí te conoce y tal vez hace varios tiempos no te ve, no sabe de ti. Hoy quiero que tú le cuentes a la audiencia de acá quién eres, qué haces y cuáles son tus actividades cotidianas. Para Bueno, conocerte yo un poquito. siempre he estado relacionado con la música, ¿verdad? Yo me definí, desde muy pequeño me definí con la música, era algo que oía en la radio de todos, de mi abuela, y oía unas frecuencias. Ahora les puedo decir frecuencias y sonidos, pero eran unos ruidos extraños, pero muy agradables. Y descubrí que lo que más me gustaba eran cuando habían dos sonidos juntos, que era lo que llamamos nosotros los músicos la armonía, ¿verdad? Luego empecé a escuchar por ahí que había un primo mío que estaba en el Conservatorio de Castella, que tocaba saxofón. Entonces yo le dije a mi papá, yo mismo tomé esa iniciativa, y le dije: papá, yo quiero estar ahí donde está José Manuel Jiménez, yo quiero estudiar saxofón igual que él. Y mi papá hizo un esfuerzo, entré al Conservatorio de Castella, ahí estudié saxofón, piano, Wow. la armonía, gracias a mi profe Roberto Mata, que no lo dejé en paz nunca. Le hacía todas las preguntas, a Lencho Salazar le hacía preguntas, a Quincho Prado. Son personajes de artistas costarricenses, muchos de ellos están muertos, solo Roberto Mata, que todavía está vivo ahí en Alajuelita. Como Alajuelita es un lugar muy lleno de muchos músicos, Claro, colegas, semillero. compañeros míos. Y ahí ya luego seguía la inquietud por la música y pertenecía a muchos grupos. En aquella época iniciamos en Desamparados, en un grupo que se llamaba Grupo Joven, ¿verdad? Que ahora pues de ahí han salido pastores como Giovanni Calderón, Oh, qué bueno. ¿verdad? Salí de ahí también y anduvimos juntos en la farándula. Luego pasé a un grupo que se llamaba Scorpio, era un poquito más desconocido, pero éramos jóvenes y creativos y pues, teníamos la oportunidad de hacer música. Luego, ya más profesionalmente, pasé al grupo Amigos, ¿verdad? Y estuve varios años hasta que me convertí al Señor. Sí, me acuerdo un poquito de eso. Ya eso era de Sí. cuando tenía más o menos 5 años de edad, que estaba el grupo Amigos, Sí, ¿verdad? esos eran muy buenas los canciones. 70s. Sí. Son los 70s. Ya pueden ustedes ir sacando más o menos qué edad tengo, ¿verdad? Si esos eran los 70, imagínense cuándo nací, ¿verdad? En los 50. No, pero viéndote a ti así en persona, ¿verdad? Eres Sí. demasiado joven, ¿verdad? Sí, todavía. La presencia de Dios rejuvenece nuestro Sí, y rostro. el Esa es café. la salvada que tenemos. Y el ¿verdad? café. Y el café está. Se Dice, toma dice por ahí que sin café es imposible agradar a Dios. Sí, ¿verdad? también la ciudad de los cafeteros, Cafarnaúm. Todo eso está en la Biblia. Bueno, no, eran unas bromas ahí, pero sí, la presencia de Dios rejuvenece. El estar ahí siempre, yo lo pongo de esta manera: estar delante del templo, ¿verdad? Visualizo un templo y la presencia de Dios viene desde atrás. Wow. Y yo estoy ahí adelante y me impregna y me toca porque es vida. Así Realmente es vida, es la vida de Dios, el Zoe de Dios que está ahí moviéndose en la congregación y cada vez que nosotros tocamos. Me tiene que rejuvenecer. Así es. Una preguntita, Sí. Riguito, Sí. y al estar acá, digamos, con vos, que has tenido tanta trayectoria a nivel nacional en la música internacional, siempre he admirado a personas como vos. ¿Por qué?
porque con todo el conocimiento que tienes, con toda la trayectoria que tienes, era de que fueras un artista, ¿verdad? De esos artistas que andan en cualquier cantidad de lugares, cobrando cualquier cantidad de dinero, pero he visto en ti y en tu esposa personas humildes que saben de quién viene ese talento, de quién viene ese don, de quién vienen esas habilidades y a quién le pertenece todo eso, y es al Señor Jesucristo, que por cierto, todavía en el siglo XXI, lamentablemente en el siglo XXI, anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí, yo tuve un encuentro con el Señor muy sobrenatural y el llamado de Él, su voz audible, fue algo que todavía me retumba pues, en el corazón y esa experiencia con Él me hace en los momentos difíciles de mi vida, y uno como joven cristiano en esa época vienen las tentaciones y todo, pero vuelve a ver ese llamado que el Señor me hace y eso me vuelve otra vez a alinear, ¿verdad? Entonces han pasado tantos años que decidimos conjuntamente con mi esposa Giselle Montero y Danilo Montero, decidimos entregar el corazón al servicio y hasta la fecha nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra mente, todo es de Él, pasando por muchos, por supuesto, muchos procesos, cada época son procesos diferentes, claro, tentaciones diferentes, pero el Señor siempre da la salida, ¿verdad? Como decías, sí, aún estando en el mundo, en la farándula y en los grupos musicales, tuve muchas ofertas también de todos los músicos, todos los grupos que habían pues, en esa época como cristiano también, pues nosotros estaríamos pues quién sabe a dónde en este momento, ¿verdad? Porque teníamos ofertas de Estados Unidos, de Panamá, Puerto Rico, de iglesias, de grupos, de ministerios, pero hicimos una vez mi esposa y yo, llegamos a un acuerdo de servirle al pastor Raúl, hasta llevarlo a él hasta su éxito, el éxito de él, hasta el final. Él pues ya llegó, culminó, aunque para mí tiene mucho que dar y todavía sigue dándole mucho al país, y creo que don Raúl es una persona que nunca va a dejar de servirle al Señor, amén, ¿verdad? Sin embargo, él entrega a la iglesia a su hijo, y ya nosotros llegamos como a ese fin con el pastor Raúl. Eso nos hizo pensar en que todavía teníamos un mundo que nos esperaba, que todo lo que habíamos aprendido durante todo este tiempo iba a ser edificante para muchos músicos, muchas iglesias y muchos pastores y muchos ministerios. Porque yo sé, Riguito, y ese es el concepto que tengo de ti y de tu esposa, de que ustedes al tener tanta trayectoria en el ámbito cristiano, Dios usándolos, ustedes son padres de multitudes. Ustedes son padres de generaciones. ¿Cuánta herencia han dejado en tanta gente, en tantos músicos que andan ministrando en las iglesias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Para mí, ustedes, he tenido no muchas ocasiones para estar con ustedes y he compartido contigo en Estados Unidos. Me recuerdo una vez que, para todos los que me están viendo, estaba en Orlando, Florida, y yo era el tecladista de una iglesia y me dicen que va a llegar Rigo Montero, nada más imagínense, va a llegar Rigo Montero y yo tocando piano como si tuviera artritis, ¿verdad? Ni siquiera sabía las posiciones, y me dicen que va a llegar Rigo Montero, nada más imagínense cómo me sentía yo. Sin embargo, yo decía, wow, ensayar con Rigo Montero, qué miedo, ¿verdad? Y llegó Riguito, humilde, aún tal vez viendo mis posiciones en los dedos que no eran las más correctas. Tomó un grupo de la iglesia donde yo estaba, que no era un grupo muy diestro, por cierto. Gracias a Dios ahora son un grupazo, ¿verdad? Pero en ese entonces éramos de músicos por la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero llegó Riguito, tocó humilde y la presencia de Dios se movió. Yo decía, wow, qué interesante y qué enseñanza me está dando el Señor acá con una persona que sabe tanto, tanto, tanto y siendo tan humilde. ¿Por qué? Porque usted sabe a quién está sirviendo, ¿verdad? Es que tocaste un tema muy importante, que es la paternidad, ¿verdad? Y eso hoy estuve meditando en la mañana, lo importante que si todos, el liderazgo, todos los líderes tuviéramos ese concepto muy claro, de que vamos a tener personas que vamos a corregir, pero tenemos que verlas como hijos, ¿verdad? Porque a veces
Bueno, eso es muy importante porque depende de cómo yo mire pues, al discípulo y como el discípulo me mira a mí, porque a veces el discípulo puede estar mirando a un maestro y no a un padre. Exacto. Entonces cuando el discípulo mira a un padre y el padre mira a un hijo, entonces hay esa conexión, ¿verdad? Entonces toda la información que uno tiene, que Dios le ha dado espiritual y toda la experiencia, pues él la va como herencia a recibir. Entonces yo, por lo menos el Señor me ha enseñado siempre llegar con ese corazón de padre. Para mí, como dijiste, padre de multitudes, yo a todos los músicos de este país, aún a los seculares, y puedes preguntarle a muchos de los músicos seculares, me ven como un padre, porque he tenido que ver con muchos de ellos, a pesar de tal vez de que todavía parezco joven, ¿verdad? Pero en mis tiempos de los 60, 70, tuve la oportunidad de introducir a muchos músicos que ahorita no alcanzaría el tiempo para mencionarlos, pero que están ahorita todavía trabajando en la música y yo les di una mano. O sea, los fui a sus casas a sacarlos y decirles, usted es muy capaz, ¿verdad? Qué bueno. Y todavía me ven como padre. Qué bueno. Sí. Vamos a hacer algo, vamos a ver un consejo comercial y vamos a ver un video tuyo tocando un pianito salsa, ahí. Salsa bien rico, ese ritmito que a mí tanto me gusta, ¿verdad? Sí. Pero ya volvemos después de este corte comercial. Oasis, especialidades odontológicas. Somos salud integral, somos excelencia, profesionalismo y calidez humana. Contamos con tecnología innovadora para facilitar y beneficiar a nuestros pacientes de una forma responsable y seria. Estamos ubicados en San José Romoser. Nuestros servicios son ortodoncia con o sin prima, odontología general, odontología en niños, salsas blancas, extracciones simples y complicadas, cirugías de cordal y más. Contáctenos al teléfono 2290-2313 o puede enviarnos un correo a info@clinicaoasiscr.com. La sonrisa de su vida comienza a dibujarse ahora. Oasis, especialidades odontológicas. La esquina tendida. Sí, señor. Bueno, y en esta noche, en el piano, el pastor Rigo Montero. Y con el combo del rey. Al cielo es que vamos. Sube, 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 sube. Qué bueno eso que estábamos hablando, Riquito, acerca de la paternidad. Tal vez muchas personas nos dirán que tiene que ver paternidad con alabanza y adoración, o con músicos, o con adoradores. Tiene que ver mucho. Bastante. Vos mismo lo dijiste, es muy diferente un maestro a un discípulo que un padre a un hijo. Y qué lindo que lo que me decías, porque yo soy músico desde que tenía 4 años. Ya va a ser 44 años, nada más imagínate qué montón. Y en estos 44 años el Señor me ha formado, me ha pasado por procesos increíbles, ¿verdad? Procesos donde uno dice, ¿dónde estás, Dios, verdad? Procesos donde he visto siervos de Dios despreciándolo a uno, traicionándolos, viéndolo por menos, relegándolo a uno, ¿verdad? Pero ¿qué me ha enseñado Dios en todo esto? A ser padre de aquellos que están debajo mío. Muchas veces criticamos mucho a los músicos, ¿verdad? Porque un día yo hablaba con mi esposa y le decía, cuando empezábamos la iglesia, yo le decía, amor, en el momento en que tengamos músicos vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque en todas las iglesias hay el concepto de que los músicos son problemáticos. Pero yo he llegado a la conclusión de que no es que son problemáticos, es que los músicos no han tenido padre. No han tenido una paternidad, no han tenido alguien que se les acerque, les aconseje y les diga, ustedes van por el mal camino, pero no crucificándolos ni tirándoles piedras, sino restaurándolos en el amor de Dios. ¿Sabes una cosa? Nadie puede dar lo que no tiene. Y hay muchos músicos que tienen una baja autoestima
y ya cuando están en una tarima se crecen y se creen artistas, ¿verdad? Por su misma baja autoestima, ¿verdad? No porque tienen una autoestima alta, sino porque al creerse tan poquita cosa y estar en una tarima, ya creen que son la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Sin poner patrocinadores acá. Pero qué importante que es la paternidad, qué importante que es estar a la par de nuestros muchachos, edificándolos, no destruyéndolos, porque es que eso es lo que ha pasado, los tiramos piedra, les tiramos de todo y lo que menos hacemos es edificarlos. Sí, es que a través de toda esta trayectoria y todo este tiempo que hemos pasado y aprendido, se han acercado muchos pastores y me dicen, ¿qué hago con los músicos? Se me van, ¿verdad? Entonces Dios lo primero que me pone es esto de la paternidad. Le digo, es que primero hay que hacerlos, que ellos se sientan hijos de esta casa. Si el músico se siente hijo, él no se va a ir, por más ofertas. Por ejemplo, en Estados Unidos me hablaban pastores, ¿qué hago? Le ofrecieron $100 al otro y se cambió de iglesia, ¿verdad? Y ahí eso se usa mucho allá, de ofrecer, y los músicos andan tocando, pero si hay un músico que realmente le hemos dado esa paternidad, lo hemos tratado como hijo, y Dios nos da las habilidades y nos da la palabra que ellos necesitan para lograr ese fruto de hijo, ¿verdad? Él no se van. Por más ofertas y por más grupos y por más grupos grandes que vengan a famosos a ofrecer, no se van. Porque ellos ya dicen, esta es mi casa, y fue lo que pasó con nosotros. Nosotros estábamos en una casa donde teníamos un padre, ¿verdad? Y a pesar de las ofertas que venían, ¿verdad? Muy buenas, económicas, donde íbamos a asegurar nuestra vida, no íbamos a tener nunca más problemas, porque nos ofrecían cantidades de dinero y muchas otras cosas más, pero amábamos una casa, amábamos un pastor, amábamos la gente, las personas, y no solo eso, tenía un grupo de músicos y que iban a quedar huérfanos, ¿verdad que no? Sí. Entonces yo le daba consejos a esos pastores de que oren para que Dios les dé las herramientas necesarias, la palabra necesaria para transmitírsela a esas personas, a esos músicos, y que ellos se sientan ya hijos. Y hay muchos en Costa Rica, muchas personas, ya músicos que ven en la iglesia como la casa, y ven la visión del pastor como su visión, y ellos van a aportar todo su corazón y lo que tienen, a pesar de los problemas que se tienen. Los músicos siempre vamos a generar problemas. Eso es parte de la naturaleza. Somos muy asmáticos, ¿verdad? Sí, siempre vamos a tener problemas, pero problemas dentro de los hermanos. En la Biblia, la palabra padre se menciona en el primer músico. Dice, padre de los que tocan flauta. Así es. Igual, ¿verdad? Luego, si ves Crónicas, ve la distribución que hizo David, la organización que hizo David, Salomón, ves que son familias, dice el padre, ¿ves? El padre, el hijo, los hermanos, ¿verdad? Como para enseñarnos a nosotros a decir, sean una familia primero, ¿verdad? Luego, claro, habla de maestros, habla de entendidos, de gente idónea, gente apta, ¿verdad? Pero eso es un trabajo que hay que hacer, y ese trabajo le toca hacer al liderazgo, al pastor, ¿verdad? Porque si el músico no siente eso, él se va a dispersar. El músico se va a dispersar, pero va a buscar lo que llaman argollas, ¿verdad? Porque un músico que ande solo es muy difícil, siempre andar con su grupo, siempre andar con su grupo. Claro. Entonces, siempre hay algo que lo va a atraer. Los músicos nos atraemos entre nosotros, ¿verdad? Pero ahí es donde el pastor tiene que tener mucha sabiduría, y en vez de decir, ¿qué hacemos con estos músicos? Como me decía Marcus Witt, escribí un libro, ¿qué hacemos con estos músicos? Y yo le dije, yo escribí otro, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué hacemos con estos pastores? Y entonces Marcus se enojaba conmigo, vos siempre y con tu broma. Porque te voy a decir algo, que ahora que hablo de pastores, yo soy pastor, pero yo sé que más de un pastor me va a estar, apenas vea esto me va a hacer, no, quite ese canal, ¿verdad? Pero te digo algo, muchas veces los pastores mandan a los ministros de alabanza, a los músicos, a congresos, para que aprendan lo que es adoración, para que aprendan todo lo que conlleva este ministerio poderoso de Dios, pero los que menos van son los pastores. Sí. Y entonces, al no ir los pastores, se crea un gran abismo entre los músicos y los pastores. No es esa paternidad. Y vean, yo he hecho para atrás a mi vida, y todo lo que uno ha pasado le sirve de experiencia para no aplicarlo a las nuevas generaciones. Yo
Y por eso es que entiendo tanto a mis músicos, los que tengo en la iglesia, los que he tenido bajo mi cargo. Yo recuerdo, Riquito, cuando yo era joven, yo tenía un espíritu de rechazo. Y cuando empecé a tocar ya jovencillo, como a los 15 años, nos hicimos un grupo de rock. En ese momento estaban los grupos de rock de moda, Hombres de Fuego, Vox Day, Alianza, ¿verdad? Striper, Petra. Y nosotros salimos con Proyecto G. Yo sé que la mayoría ni sabe porque ni nos conocimos, pero cuando tocábamos y nos íbamos de gabardina hasta abajo, ¿verdad? Wow. Y lo más lindo para nosotros era que después las chiquillas nos llegaban a pedir autógrafos y nos sentíamos, ¿verdad? Músicos Superstar, cristianos, ¿verdad? Músicos cristianos. Y ya ahora viendo, yo decía, Señor, qué ridículo el que hacíamos ahí y qué ignorancia la de nosotros. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué caímos en eso? Porque nadie nos dio un seguimiento, nadie nos enseñó. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y eso es lo que ha faltado a muchos músicos, que alguien, un padre, así como tú lo has sido, yo imagino que cualquier cantidad de músicos, ¿verdad? Porque aunque sea indirectamente, has afectado las generaciones en Costa Rica. Tu esposa, Danilo, todos los que eran del grupo Sígueme, han afectado en una forma sorprendente lo que es Costa Rica. Yo soy uno de ellos, aunque usted no lo crea, y hemos tenido muy poco contacto en los últimos años. Yo he sido una persona que ha admirado la trayectoria de ustedes, la trayectoria de Danilo. Muchas veces cuando él vive en Orlando, yo muchas veces estuve allá con él y yo decía, wow, ¿cómo es posible que una persona tan conocida, tan afamada, por así decirlo, sea una persona tan llena de Dios, con un corazón tan humilde, que no se doblega ante Baal, ¿verdad? Pero hay mucho músico que no ha tenido esa paternidad y cualquier cosa que se les ofrezca, hasta ahí llegar. Es que hay fundamentos muy importantes que nosotros aprendimos y que no fue porque lo leímos en un manual. Bueno, vamos a leer los 3 fundamentos importantes de los músicos y esto, si haces esto lograrás llegar a éxito. Entonces, entonces el músico, voy a hacer esto para llegar allá. No, nosotros no. Hicimos unas cosas que el Señor nos las fue enseñando poco a poco, como por ejemplo la oración, ¿verdad? Menciono esto porque ese es un legado que estamos ahorita dando. Y en este tiempo donde las cosas están muy fáciles, todo está a un clic. Entonces, pero hay cosas que se requiere tiempo, como la oración, como la palabra, como el servicio, ¿verdad? Entonces nosotros comenzamos en aquellos tiempos, en los 80 principios, con grupos de oración. Y esos grupos de oración, lo que no sabíamos nosotros era que el Señor nos iba a enseñar mucho ahí. Wow. Nos iba a enseñar canciones, nos iba a formar en la intimidad, en lo secreto. Luego aprendimos a interceder. Poco a poco aprendimos guerra espiritual y muchas cosas que nos iban a servir cuando íbamos a salir a las naciones. Claro, no lo estábamos haciendo porque íbamos a salir a las naciones, ni siquiera sabíamos que íbamos a salir. Pero eso conlleva. Sí, entonces eso no fue como, la oración no fue un requisito para alcanzar algo, sino fue como un estilo de vida. Oren. Luego el servicio. A nosotros el servicio, después nos dimos cuenta que nos había abierto puertas. ¿Servicio qué es? Desde mi esposa, misioneritas, maestros de niños, pastores de niños. Danilo le servía mucho al pastor Raúl, atendían a los hijos del pastor Raúl. Yo andaba en el carro y le hacía los mandados. Juntos construimos el primer templo, ¿verdad? Yo le ayudaba a ir a las ferreterías y todas esas cosas nos fueron abriendo, nos fueron abriendo espacio hacer el servicio. Pero eso no fue que servimos para abrir espacio, sino servimos como estilo de vida. La palabra, no había manuales en esos tiempos, en los 80. Había un manual de la Iglesia Bautista que se llamaba Cómo ministrar o Cómo organizar el ministerio de música, algo así, pero muy sencillito, lo único que había, no había internet, no. Entonces la palabra, la Biblia. Empezamos a leer, bueno, vamos a leernos toda la Biblia. Y nos poníamos aquí en una soda, aquí en Avenida Quinta, había una zona donde nos sentamos Danilo y yo. Bueno, ¿qué trae? Y mira, traigo un estudio de los Salmos. Y empezamos a compartir y eso lo compartíamos en los músicos. Eso después nos sirvió para las naciones, para muchos. Entonces yo quiero decirle a los pastores y a muchos músicos que nos están mirando que no se olviden de la oración, de lo secreto, para que sean recompensados en público. No se les olvide el servicio. Sí, así es. El servicio es un deleite, es algo que va a mantener el corazón
humilde abajo, ¿verdad? Porque había una inocencia y una humildad y una sencillez. Y Dios se refleja en la sencillez y en la humildad de sus hijos. Amén. El orgullo lo que hace es absorber y es como un hueco negro. Entonces viene la luz, el reflejo de Jesucristo, y el hueco negro lo que hace es comerse. O sea, el orgullo se come y no refleja esa luz, la neutraliza, ¿verdad? No es que la neutralice, la luz sigue siendo luz de Dios, pero en mí queda neutralizada por el orgullo. El servicio me mantiene humilde, esa inocencia que hablabas, eso es importantísimo. Por eso Danilo es así, sigue siendo así, porque las bases fueron muy importantes, esas son las bases que queremos darles a todos y que sea un legado para este tiempo, el siglo XXI, como decías al principio. Sí, qué bueno, Riguito, todo lo que hemos hablado y como vos dijiste, estamos en los tiempos en que todo se va así, Sí. ¿verdad? Y llegó el tiempo que tenemos que despedirnos de esta conversación tan amena. Sí. Duraríamos horas de horas, programas de programas, hablando acerca de las experiencias que hemos tenido. Podemos hacer tertulias. Así es. Dame rápidamente el teléfono para que te contacten. Mira, 70 24 2202. 70 24 2202. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. También gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando hoy. Los esperamos el próximo martes a la misma hora en este programa VIP, un programa para gente muy importante. Te bendigo. Chao.